Comenzó la tramitación del proyecto que aumenta la pensión básica solidaria y que también amplía la cobertura del pilar solidario. Conversamos esta noche con el ministro del Trabajo, Patricio Melero. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Diego, y muy buenas noches a todos quienes están en la sintonía. Ministro, desde la oposición señalaron que esta ley se queda corta, que no se toca el sistema de AFP. También apuntaron sus críticas al financiamiento. ¿Cómo vio el recibimiento del proyecto en el Congreso? Lo que pasa, Diego, que es importante distinguir, porque esta ley corta es una ampliación y un fortalecimiento del pilar solidario, que la primera ley se aprobó en el 2008 en el gobierno de la presidenta Bachelet, y lo que hace este proyecto de ley que envía hoy día el gobierno es fortalecer, ampliar ese pilar solidario a el segmento de personas que no lo han recibido hasta ahora, que son aquellos que están entre el 60 y el 80% de pobreza. Pero en paralelo sigue en su tratamiento en el Senado la reforma, si usted quiere, más amplia, más integral, que no ha sido posible avanzar dado que el acuerdo que alcanzamos en la Cámara de Diputados y que fue hace ya un año y meses atrás, que fue el que justamente permitía ampliar la cotización a 6 puntos más, distribuyéndola a 3 y 3 en un fondo individual o en cuentas individuales, pero en un fondo colectivo, no fue avalado por el Senado. De ahí entonces el impasse, y mientras eso sigue ahí en un proceso de conversación, el gobierno resolvió avanzar en esta ley corta para no postergar más el pago y el mejoramiento de pensiones a 506.000 jubilados que se van a beneficiar. ¿Y hay apertura por parte del gobierno para introducir eventuales cambios para que avance este proyecto? ¿Esos cuestionamientos que hubo después de la sesión de esta tarde se justifican a su juicio? Bueno, vamos a ver. Ellos anunciaron, Diego, que iban a presentar algunas indicaciones. Las quiero ver en los próximos días. Obviamente, el gobierno siempre está disponible a conversar, a dialogar y también a tener respuestas frente a los planteamientos que se hacen, porque me temo que muchas de las iniciativas que ellos quieren impulsar significan importantes recursos del Estado, y el gobierno hoy día quiere privilegiar los 1.100 millones de dólares, pero que cuesta esta reforma, a mejorar las pensiones y no a distraerla en otras cosas que tienen costos que hoy día creo yo va a ser difícil poder financiar. Pero en fin, vamos a ver esas indicaciones. Pero lo sustancial del proyecto, Diego, no hay que perderse, es mejorarle la pensión a 506.000 actuales pensionados que están en el grupo del 60 al 80% del nivel de pobreza y que no habían recibido ayuda del Estado, y con esta ley la recibirían, y que les va a permitir aumentar de forma muy importante sus pensiones. Podemos ver después algunos ejemplos si usted quiere. Ministro, ¿y espera que se apruebe la ley en los tiempos que estima el gobierno para comenzar los pagos en los próximos meses, como tienen planteado en este proyecto? Este proyecto de ley tiene un sentido de urgencia, en el sentido de que, aprobada la ley, al mes siguiente se reajustan los valores de las pensiones de quienes hoy día están recibiendo ya ayuda del Pilar Solidario, que vienen desde el año 2019 mejorando sus pensiones, y les queda todavía un saldo por mejorar ahora. Y al grupo nuevo que se incorporaría, que es el grupo entre el 60 y el 80% del nivel de pobreza, sería al mes subsiguiente, de manera tal de que mientras más pronto se apruebe, más rápido le podemos dar este mejoramiento de pensiones, que yo estimo en los plazos, si se aprueba ahora en octubre, nos permitiría a un grupo ya mejorársela en noviembre y al otro en la medida que vayan postulando a partir del mes de diciembre en adelante. Y espero que el Parlamento entienda el sentido de urgencia y de oportunidad que tiene esta ley corta. Vamos a un ejemplo, ministro, este cambio, esta modificación, en lo concreto, ¿cómo se refleja en una pensión si se aprueba este proyecto como está planteado? Bueno, voy a poner dos ejemplos, si me permite, Diego. Uno, vamos a suponer una persona que hoy día tiene una pensión autofinanciada de la AFP o del antiguo sistema previsional de 100.000 pesos. Con la nueva ley va a recibir un aporte previsional de 144.567. Su nueva pensión va a ser de 244.567, es decir, le sube en un 145%. Vamos a suponer una mujer que hoy día esté recibiendo una pensión de 200.000 pesos de la AFP, por ejemplo,
va a recibir con esta nueva ley un aporte previsional solidario de 110.178, le sube la pensión a 310.178, es decir, un 55% más. Y así podemos ver ejemplos en una tabla que básicamente lo que hace es que en la medida que es más alta la pensión base o autofinanciada que la persona tiene, el aporte del Estado es menor. Y mientras más baja es la pensión base que tiene, más alto es el aporte del Estado, entendiendo que la mediana de este grupo de 60-80% de pobreza, que son 506.000 jubilados, tienen pensiones iguales o inferiores a 160.000 pesos, la mediana, es decir, de la mitad para abajo tienen esa pensión, y de la mitad hacia arriba tienen pensiones que son de más de 160.000, de manera tal de que el beneficio es muy directo y muy cuantioso. Y las personas que no recibían nada, supongamos una dueña de casa, que trabajó mucho pero no remuneradamente, que estaba en el grupo del 65% de pobreza, no estaba en el beneficio del pilar solidario, ahora entra, va a recibir esa persona una pensión de 178.958 de cero que está recibiendo ahora. Esos son algunos ejemplos ilustrativos del impacto que tiene respecto a las actuales pensiones. Ministro, este debate se cruza con el del cuarto retiro, que se votará en particular mañana en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. ¿Mantienen la expectativa que esta ley corta de pensiones frene este cuarto retiro? Muy sinceramente, Diego, esta ley corta no tiene por objetivo frenar un cuarto retiro. Tiene por objetivo mejorar las pensiones de 500.000 de chilenos. Ahora, si esto sirve para que muchos parlamentarios reflexionen que cuando usted en un país quiere mejorar las pensiones, lo que tiene que hacer es inyectarle más dinero y no sacarle dinero de las cuentas individuales, porque cuando usted aprueba un retiro, eso va en la dirección contraria de lo que debe ser un aumento de pensiones. Es una suerte de antirreforma. Es sacarle plata a algo que hay que meterle plata. Y por eso que es tan contraproducente seguir autorizando nuevos retiros, y más aún cuando ya sería el cuarto retiro, que dejaría a 5.600.000 chilenos 0 pesos en sus cuentas, que después no van a tener una pensión o van a tener que acceder a la pensión básica solidaria, que hoy día es de 178.000 pesos. ¿Y hasta qué punto la campaña electoral puede complicar o condicionar la discusión tanto de la ley corta de pensiones como la del cuarto retiro? La verdad que en un año electoral como es este y a 2 meses de una elección, cualquier iniciativa de ley que usted presente, Diego, tiene efecto electoral. No hay que ser ingenuos en eso. Yo creo que hay muchos que piensan que este cuarto retiro es muy inconveniente, es negativo, va a hipotecar las pensiones de miles y cientos de miles de chilenos, pero como se lo piden, accedo. Y yo creo que afortunadamente esta suerte de divorcio que se ha ido produciendo entre lo técnico y lo político se ha ido comprendiendo más por parlamentarios de oposición y de gobierno, que se dan cuenta que aprobar este cuarto retiro sería muy negativo. Y yo también creo que sectores de izquierda y centroizquierda que pretenden llegar al gobierno con su candidato presidencial también tendrán un sentido de responsabilidad de no querer heredar un país con 5.600.000 jubilados sin un peso para sus pensiones, con una inflación que sube producto de esto mismo, o con un costo del crédito alto. Entonces, si pretenden gobernar, tendrán entonces que también poner sobre la balanza qué tipo de país quieren recibir. Un país que va en el camino de la recuperación económica, de disminuir el desempleo y de mejorar las pensiones, o un país que va en la línea opuesta, que decrece en su economía, que aumenta la inflación y que hipoteca las futuras jubilaciones de sus compatriotas. Por su experiencia en el Congreso, ministro, ¿fue muy apresurado plantear que estaban los votos para rechazar el cuarto retiro, como indicó el fin de semana el ministro Ossa? El ministro Ossa lo aclaró bien, ¿eh? Él al día siguiente señaló que más que una visión de que estuvieran los votos, era obviamente un anhelo, un deseo. Este tema de los votos y cómo van a votar los parlamentarios, la verdad es que es bien dinámico. Yo lo único que sí me atrevo a decir, que cualquiera sea el resultado, hoy día en la Cámara de Diputados va a ser mucho más estrecho para rechazar o para aprobar respecto a lo que fueron los anteriores retiros. Piense usted nomás, Diego, que en la votación en la Comisión de Constitución se aprobó solo por un voto, fue 7-6. De manera tal de que hoy día hay muchos más parlamentarios
del oficialismo del gobierno y desde luego también cada día más de la oposición que están fijando posición contraria porque se dan cuenta que un cuarto retiro además tiene mucho menor justificación dado el enorme esfuerzo que se ha hecho, que le estamos pagando a 16 millones de chilenos un ingreso familiar de emergencia y que va a mantenerse hasta el mes de diciembre, que hay hoy día otro instrumento que es el IFE laboral, que subsidia también a la contratación de las personas, que la pandemia está controlada, que no hay comunas en cuarentena. Entonces, claro, se dan cuenta también que hoy día hay un escenario político, sanitario y económico muy distinto al que hubo, por ejemplo, en el primer retiro, en que estaba casi todo el país en cuarentena y todavía no vacunábamos a nadie, y hoy día tenemos vacunado a prácticamente el 84% de la población. Ministro, para ir finalizando, pese a todos los esfuerzos del gobierno, es un hecho que no están muy ordenados en el oficialismo. ¿Qué ha faltado ahí? Y lo otro, los problemas internos de RN podrían desordenar las posturas del oficialismo de cara a la discusión del cuarto retiro en la Cámara. Mire, ningún sector político está libre de algún grado de demagogia, de populismo, de falta de comprensión, de divorcio entre lo político y lo técnico. De manera tal que el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. Y por eso que mi llamado, y usted me invoca a mi experiencia, Diego, yo creo que hoy día necesitamos líderes políticos que no eludan la responsabilidad. Hoy día tenemos una suerte de elusión democrática permanente en que nadie quiere tomar decisiones que pueden ser impopulares, pero que son correctas desde el punto de vista del bienestar y el progreso de un país. Y yo espero que esos liderazgos que no eluden responsabilidades, sino que asumen responsabilidades, son los que se vayan plasmando y los chilenos también los vayan valorando. Muy breve, ministro, ¿el cuarto retiro, a su juicio, pasa de la Cámara de Diputados al Senado o se queda en este trámite nomás? Se lo dije recién, Diego, yo creo que hoy día una votación en el cuarto retiro está mucho más estrecha, pero yo creo que en alguna de las dos cámaras no va a alcanzar el quórum necesario para la aprobación. Patricio Melero, ministro del Trabajo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muy bien, muy buenas noches y muchas gracias por su entrevista, Diego. Buenas noches.